20 principios para el manejo de materiales. Principio número 1. Planeación. Principios de planeación. Se debe planear todo el manejo de materiales y actividades de almacenamiento, con el fin de obtener la eficiencia máxima en el conjunto de operaciones, como por ejemplo sería un plan de producción, donde incluyen los stocks, las metas y los objetivos. Principio de flujo de sistemas. Un sistema integrado es aquel donde parece ajustar con todo. Se trata de integrar todas las actividades de manipulación prácticas en un sistema coordinado de operaciones. Atención al de los vendedores, recepción y almacenamiento, producción, inspección, empaque, bodegas, envíos, transporte y atención al cliente. Por ejemplo, las cajas que son adecuadas o ajustadas a los transportadores. Principio de flujo de material. Es el que se necesita disponer de una secuencia de operaciones y distribución del equipo que optimice el flujo de los materiales en la secuencia más idónea para la distribución dentro de la planta. Por ejemplo, las líneas de producción, que son las que siguen un orden ya dado. Principio de simplificación es el manejo por medio de la reducción, eliminación o la combinación del movimiento del equipo de equipos innecesarios. Por ejemplo, los transportadores para llevar el material de un lado a otro. Principio de uso de gravedad es utilizar la gravedad para mover el material hacia donde sea más práctico, reduciendo el impacto de fuerza física, como por ejemplo pueden ser las canaletas, las rebaladeras o los transportes de rodillos. Principio de ubicación del espacio, hacer uso óptimo del volumen del inmueble, ya que uno de los objetivos del manejo de materiales es maximizar el espacio, como por ejemplo los armazones o las transportadores. Principio de tamaño unitario, incrementar la cantidad del tamaño o peso de las cargas unitarias a la tasa de flujo, como por ejemplo las cajas o las plataformas. Principio de mecanización. El principio de mecanización consiste en aplicar energía para eliminar el transporte manual, por ejemplo unos patines hidráulicos o los montacargas. Principio de automatización. Hacer que la automatización incluya funciones de producción, manejo y almacenamiento, mejorando la productividad y la calidad de los productos. Por ejemplo, los robots o las máquinas automatizadas. Principio de selección, pues es seleccionar el equipo de manejo, considerando todos los aspectos del material que se manipulará. Por ejemplo, si estamos en un laboratorio, el uso de batas o guantes. Principio de estandarización. Consiste en lograr estandarizar los métodos de manejo de los materiales, así como los tipos y tamaños de equipos para ellos. Por ejemplo, el material adecuado o zonas de trabajos adecuados, zonas de recreación. Principio de adaptabilidad consiste en poder usar los métodos y equipos que realicen del mejor modo varias tareas y aplicaciones, como por ejemplo los montacargas. Principio de peso muerto. Intenta reducir la razón del peso muerto del equipo al peso del producto. No comprende de equipo necesario. Por ejemplo, si se utiliza un martillo neumático de 20 libras para clavar una tachuela. Principio de utilización. Consiste en poder planear la utilización óptima del equipo y la mano de obra para el manejo de materiales. Podría ser también los tiempos extras o algunos indicadores de procesos. Principio de obsolescencia consiste en establecer una mejora continua y poder reemplazar los métodos y el equipo obsoleto de manejo de materiales, como por ejemplo cuando se debe cambiar el equipo al terminar su garantía.
Principio de control consiste en utilizar las actividades del manejo de materiales para mejorar el control de inventario de producción y la atención de órdenes. Podría ser por medio de código de barras o escáner. Principio de capacidad consiste en llegar a emplear el equipo de manejo de materiales para alcanzar la capacidad de producción que se desea lograr, como por ejemplo aprovechar el rendimiento máximo de una máquina. Principio de desempeño, determinar la eficacia del rendimiento del manejo de términos en términos de gasto por unidad. Por ejemplo, una lista de verificación para analizar el rendimiento de cada equipo o máquina. Y principio de seguridad consiste en contar con los métodos y equipos apropiados para hacer el manejo de los materiales con la seguridad industrial necesaria. Por ejemplo, guantes, cascos, equipo de seguridad, equipo para protección de las orejas,